así de bella. Esa es la Ahora tiene. el esquí, esa. Oh, por eso está la foto de ella. Ella buscó esa silla, yo por eso le puse esto. Pero Bueno, vamos a estar leyendo hoy. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 y vamos a ir al versículo 21. Y me gustaría que con estos mensajes que vamos a estar compartiendo las próximas semanas podamos realmente acercarnos, ¿no? Con un corazón dispuesto a realmente disfrutar una Navidad. Y quisiera que hoy viéramos este pasaje que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es con este pasaje que quisiera que empezáramos a reflexionar un poquito y tal vez confrontarnos y poder responder a esa pregunta de que tal vez muchas personas tienen, que es: ¿qué entristece mis Navidades? ¿Qué entristece esta época para muchas personas? ¿Y qué le quita el propósito a realmente celebrar con gozo cada vez que nos reunimos, ¿verdad? En esta época navideña. Porque realmente son muchas las cosas que le roban el sentido y el verdadero gozo a la época de la Navidad. Y quisiera que pudiéramos hablar sobre esta realidad para poder vencer tal vez tristezas que acongojan a muchos corazones, para quitar tal vez la preocupación que llena también la vida de muchas personas en medio de tantos afanes y cosas que los llevan realmente a perderse la época navideña. O sea, ya estamos a 8 de diciembre, ya estamos a unas semanitas de celebrar el día de la Navidad. Y pareciera ser como muy común empezar ya a ver las luces, las decoraciones, ya empezar a ver a las personas ir a comprar regalos. Pareciera ser ya más común en esta época empezar a recibir más invitaciones para ir a comer, a disfrutar de comiditas. Y como que todo esto empieza a juntarse y le da un poquito más de anticipación a esta época, que es una época muy especial. Pero es increíble que aún con todo este tipo de actividades, con todos los regalos que uno puede ir a comprar, con todas las cenas a las que nos inviten, con más decoraciones que tú y yo podamos poner en nuestras casas, aún con todo este tipo de actividades, el corazón de muchas personas pareciera estar vacío, como que aún con todo esto, pareciera que todavía hubiera un algo que me falta para poder realmente disfrutar a plenitud la época navideña. Podemos hacer todas estas cosas y aún así muchas personas terminan con un vacío que les lleva a decir: no entiendo por qué estuve triste en esta época si pensé que ya tenía todo preparado. Y es increíble cómo es algo como tan duro, más que todo para nuestra cultura hispana. O sea, si tú hablas de una persona que ha crecido y vivido aquí, tal vez no se siente tanto ese sentido de soledad, de tristeza, o ese sentido de que se me pasó la Navidad y no la disfruté. ¿Por qué? Porque nosotros como cultura hispana tenemos cierto tipo de tradiciones, ciertas cosas que acostumbrábamos a hacer o hacemos. Y algunos, por ejemplo, por tradición, celebraban de alguna manera en una época, en el pasado, y con el pasar del tiempo como que muchas de esas cosas se fueron dejando a un lado. ¿Y qué pasa? Las personas entonces dicen: como que ya no volvimos a hacer esto, entonces ya no es Navidad. Este año no pude comprar regalos, entonces no, este año no es Navidad. Este año no pude poner luces en la casa, entonces pareciera que ya no es Navidad. Y se vuelve como un engaño, una mentira en el corazón de las personas de pensar que el sentido de la Navidad son todas estas cosas, menos que recordar la venida de Cristo Jesús a este mundo. Hay muchas personas que han llegado a este país con todas estas tradiciones y ya aquí no las ven, ya no las viven. Y de cierta manera eso pareciera empezar a entristecerles, a robarles lo que posiblemente antes les ayudaba a estar un poquito más como, podríamos decir, distraídos, ¿no? Porque pues de todos modos había un poquito de acongojo en los corazones, de melancolía. Pero el ser humano como que tiende a buscar una distracción para evitar o para hacer de cuenta que no existe ese vacío o ese dolor. Ayer hablábamos con algunas de estas personitas que les compartíamos algo parecido y decían: sí, bueno, es verdad, aquí en el país esto uno sale a la calle y esto es una tristeza y una soledad. Y decían a veces: no, es lo mismo, uno como que tiene un dolor de cabeza, entonces uno se pega en otro lado para olvidarse que tiene un dolor de cabeza. Y es lo mismo que nosotros hacemos también en cuanto a lo que es celebrar la Navidad. Muchas personas en el día de hoy, ¿qué pasa? Como no pueden disfrutarla, como le pierden el sentido, se inventan algo más como para tratar de disimular. Pero no solamente son con esas tradiciones que tú y yo teníamos tal vez de niños o de nuestros países de origen,
que nos llevan a pensar que se nos está pasando la Navidad y no la disfrutamos. Hay otras personas, y no sé si tal vez esos han sido ustedes, que tal vez han tenido que salir de sus países sin mirar atrás. Me vine con una mochila y no traje absolutamente nada más. Y estas personas repiten una frase muy frecuentemente que es otra Navidad solo, otra Navidad sola. Es la realidad de muchas personas en el día de hoy. Y es otro grupo de personas en los cuales uno puede decir, bueno, otras personas que en esta Navidad van a decir, se me pasó esta fecha y todavía hay tristeza y vacío en mi corazón. Hay otros que tal vez están en un constante movimiento de una ciudad a otra y tal vez tienen todo listo en cajas, pero con tanta ocupación no pueden ponerse a arreglar ese año. Y nuevamente dicen, me perdí esta Navidad porque no pude poner el arbolito, los que ponen árbol, no pude poner luces, los que tal vez ponen luces, no pude hacer cena, los que les gusta invitar personas. Y entra una tendencia que porque como no cumplí con esto, con una tradición, entonces ya la Navidad pareciera perder su sentido. Están tal vez los que son un poco más materialistas, que ven la Navidad como un momento para recibir regalos. Uy, ya casi llega la Navidad, yo quiero que este año me regalen tal cosa. Y cuando no reciben lo que están esperando, cuando no se cumplen esas expectativas, ¿qué pasa? También hay un poco como de desaliento de decir, uy, esperé todo el año para este momento y abro este regalo y no es lo que me esperaba. Y entra también nuevamente ese engaño, esa mentira de que entonces se me pasó la Navidad porque no recibí lo que yo quería. Y empezamos a ver entonces la aflicción del yo. Yo, y es lo que yo quiera y la manera como he acostumbrado a hacerlo. Y tendemos a caer en ese engaño, ¿verdad? En vez de decir, la Navidad no se trata de mí, la Navidad se trata de Cristo Jesús. Y entonces podemos empezar a analizar nuestras vidas, tal vez vivencias, historias de personas con las cuales hemos compartido. Y podríamos hacer una larga lista de maneras como las personas pueden llegar a entristecerse y perder el sentido de la Navidad. Pero es curioso que estas personas no son las únicas a las cuales se les pasa la Navidad. No dice, bueno, son solo ellos, yo sí la pude disfrutar. Pero si somos honestos, a muchas personas en el día de hoy se nos pasa también la Navidad con tantas cosas que tenemos. O sea, aún teniendo el conocimiento general de que yo sé que es recordar el nacimiento de Jesús, se queda solamente así como un recuerdo, pero no un recuerdo que genere gozo, no un recuerdo que genere en mi celebración para seguir proclamándole a las personas por qué constantemente y cada año sigo celebrando el cumpleaños de alguien que vino a este mundo hace más de 2000 años. O sea, desafortunadamente, la gran mayoría de personas a nivel mundial, no solamente los hispanos, sino a nivel mundial, se les pasa la Navidad. Año tras año pasan las Navidades y se les pasa aún teniendo cualquier cantidad de tradiciones que las personas tengan. O sea, es increíble cómo en esta época diferentes naciones y culturas tienen ciertas maneras de celebrar, por decirlo así, pero ninguna se acerca tanto a recordar el nacimiento de Jesús. O sea, pueden hacer un estudio de los árboles de Navidad y nada de eso se relaciona con el nacimiento de Jesús. Se puede hablar de dar regalos y nada de eso se relaciona con el nacimiento de Jesús. La misma palabra nos dice por qué vino Jesús. Si no vino fue para que le dieran regalos. Hay personas que dicen, sí, es que los Reyes Magos y costumbre y esto. No, o sea, estaban rindiendo adoración a Él. La Navidad debe llevarnos a nosotros entonces ¿a qué? A rendirle adoración a Cristo, a recordar, a celebrar. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar nuestros pecados. Y muchas de las tradiciones que las personas ponen en esta época no hablan de por qué Cristo vino a este mundo. Y después se preguntan por qué, si este tiempo se supone que iba a ser un tiempo de brillo, de paz y de gozo, ¿por qué pareciera ser una temporada oscura, llena de afanes y en algunos casos de tristeza? ¿Por qué pasa eso? Bueno, precisamente porque pareciera que aún muchos cristianos en el día de hoy, con todas las luces que hay, parecieran ser cegados de no ver claramente la Navidad y lo que realmente significa. Con los fuegos artificiales y decoraciones parecieran estar distraídos de lo que verdaderamente es el sentido de esta celebración. Como que los oídos parecieran volverse sordos de tantos cantos y tanta música y tantas cosas. Y terminamos igual que los demás. Se me pasó otra Navidad. ¿Por qué esta Navidad no sentí un cambio en mi vida? ¿Por qué esta Navidad no fue tan gozosa como otras? ¿Por qué esta Navidad incluso ha sido igual que todas las demás y siempre me quedo con el anhelo de que sé que hay algo más, pero no lo he podido experimentar?
Tal vez otros que son un poquito más caseros, les gusta invitar a las personas y andan haciendo preparaciones para atender a los demás. Y todo eso está bien, pero empieza a quitarle, ¿verdad? El tiempo y el sentido, aquel precioso momento en el cual deberíamos estar realmente es adorando por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por eso, mi querida familia, en esta primera semana de diciembre quería aprovechar que habláramos de eso para poder reflexionar en el verdadero sentido de la Navidad. Y la pregunta para ti es esa. Si no hubiera en tu caso luces, si no hubiera celebración, si no hubieran decoraciones, si no hubieran grandes banquetes, si no hubieran ni siquiera regalos en esta Navidad, si no hubieran fiestas, aun si ni siquiera tuvieras a tu familia y estuvieras completamente solo, entre comillas digo, de personas que te puedan rodear, ¿qué motivo tienes tú para poder celebrar esta época? Y unos dirán, bueno, pero es que solo qué. Otros dirán, sí, pero es que hace falta un poquito como de ambiente para poder celebrar. Y podríamos decir que es una manera de imponer una tradición sobre lo que realmente era un evento del cual tú y yo necesitábamos recordar constantemente. ¿Qué es lo que te lleva realmente a ti a disfrutar esta época con gozo y con esperanza? Si no hay regalos, si no hay luces, si no hay decoraciones, si este año la familia no se pudo reunir, ¿qué es lo que debe llevar a tu corazón a tener un pleno gozo en estas épocas? Y la respuesta nuevamente está en este pasaje. Recordar por qué vino Jesús a este mundo. Realmente el tiempo de la Navidad es un tiempo para enfocarnos en Cristo Jesús y recordar su obra y lo que necesitábamos nosotros. Pregúntate cuántas veces has celebrado la Navidad de esa manera. Pregúntale a muchas personas en la calle por qué celebran la Navidad. Haz la prueba y cuando salgas más tarde, vayas camino a casa, tal vez te encuentres a alguien en el restaurante o en el supermercado, pregúntale, ¿y tú por qué celebras Navidad? Y muy seguramente van a ser pocas personas los que te van a dar una razón correcta de por qué celebran la Navidad. Muchos te van a decir, es porque viene mi familia y por fin nos vamos a poder ver. Es que celebro la Navidad porque es costumbre. Es que celebro la Navidad por esto y por lo otro. Y pareciera que tuvieran en sus cabezas un revuelto de creencias, de tradiciones, de vivencias y aún de ocupaciones que los llena de una expectativa falsa. Y todo eso termina ahogando la verdadera Navidad. Hacen todas estas cosas, muy bonito de por cierto, claro que sí, pero se acaban las fiestas y uno los ve otra vez tristes como antes, no se ve un verdadero gozo, era como una alegría temporal, era por las fechas, pero ya otra vez estoy como estaba antes. El verdadero gozo, mi querida familia, de la Navidad persevera y dura toda la vida en el corazón de aquel que entiende realmente la obra de Cristo en la cruz. El que celebra la Navidad con creencias y tradiciones temporales va a tener alegría, claro que sí, pero después de todo eso se le va a acabar muy, pero muy pronto. Y uno diría, ¿y desde cuándo empezó eso? Bueno, eso no es nada nuevo. Las ocupaciones y todas este tipo de celebraciones y cosas que nos distraen y ahogan la Navidad, no es algo que empezó el año pasado, no es algo que empezó cuando tú llegaste a este país, es algo que ha existido desde el principio de los tiempos. O sea, vemos que aún desde la primera Navidad, ya habían todas estas situaciones que llevaban a las personas a ahogar el sentido de esta temporada. Y es el primer punto del cual quisiera que pudiéramos reflexionar en el día de hoy. Y es una de las cosas que tienden a detenernos a nosotros de disfrutar esta época navideña y poderla celebrar con propósito. Dice Lucas capítulo 2, versículo 7, en la época del nacimiento de Jesús, dice, y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Creo que dentro de círculos cristianos ese es un pasaje conocido. Bueno, nació el niño Jesús. Dentro de círculos un poquito más, podríamos decir, religiosos, la gente habla del pesebre, lo ponen con sus animalitos y lo ven como por ejemplo, como el establo, ¿no? Los mandaron al establo. Pero qué bonito es poder reflexionar realmente en lo que nos dice la Biblia sobre cómo nació Jesús y por qué sucedió de esta manera. Dice, dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, y da la razón. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón, o en la palabra original que se llama cataluma, en su idioma original es un sitio de hospitalidad. A veces la gente como que resume mucho esto, no, es el sitio de paso, es un albergue. Y sí, es un albergue, pero lo tendemos a ver como un hotel, como en nuestra época, como que pues si está lleno, pues qué pena, no ocupo nadie más.
Pero en esa época el mesón o la Cataluma, más que ser un sitio de albergue, literalmente era un sitio que significaba que recibía y acogía a todas las personas sin excusa alguna. Es decir, era un sitio de hospitalidad genuina. Si no había espacio, se le buscaba una esquinita. O sea, eso es lo que significaba el mesón en esa época. Pero desafortunadamente dice que no había lugar para ellos en el mesón. Y muchos piensan, es que ya estaba lleno y no les pudieron hacer campito. Pero cuando habla de que no había lugar para ellos, está hablando más de una condición, una decisión interna en el corazón de aquel dueño que les dijo, aquí no se pueden quedar. Y es la primera persona que terminó perdiéndose la primera Navidad. Si nos ponemos a pensar, el dueño de aquel lugar tuvo la oportunidad de celebrar la primera Navidad en su mesón, en su lugar donde estaba, pero no fue así. Tenía la Navidad enfrente de él y aún así se le pasó como se le pasa a muchos en el día de hoy. Y no se le pasó como muchos dicen, porque es que fue una persona mala y le cerró la puerta en la cara. O sea, una vez lee esto y uno escucha interpretaciones de personas que dicen, no, es que eso fue mala gente que le cerró la puerta en la cara. Realmente la Biblia no nos dice que esta persona era mala gente ni nada. Simplemente, ¿qué dijo él? No hay posada para esta parejita que está a punto de tener un bebé. Lo que sí podemos decir es que se le pasó un poco por la indiferencia, que aún siendo el dueño de un lugar que decía que era un lugar de hospitalidad, sin importar la razón o la situación, un sitio donde iba a acoger a todos sin importar qué, tomó una decisión de decirles, aquí no se puede hoy. ¿Y por qué tomó esa decisión este hombre? ¿Por qué se expresó esa diferencia en la decisión de decir, aquí no se pueden quedar? Bueno, sencillamente la historia nos muestra que fue por el puro afán del momento que llevó a esta persona a perderse la primera y más preciosa Navidad. ¿Por qué? Porque estaba muy ocupado. Yo no sé si ustedes se acuerdan por qué fue que María y José tuvieron que ir a Belén. Había un censo. Ellos tenían que hacer, seguir el censo y se iban a contar las cabezas de cada familia. Y en este caso, José tenía que llevar ahora a su familia a Belén. Y cuando llega a Belén, los que han tenido la oportunidad de ir a Israel y hemos ido a Belén, realmente es una ciudad muy pequeña. Es una ciudad pequeñita, pero imagínense cualquier cantidad de personas llegando ahí. Ya no solamente, por ejemplo, yo que nací hace 20 años en tal ciudad, sino ya crecí, ya tengo una familia y ahora llevo también a estas personas al sitio donde yo nací. En ese momento era así. Entonces no era solamente José, llegaba también con su esposa, llegaba con su bebé que estaba a punto de nacer. Y ese lugar entonces estaba completamente repleto. Y pensamos entonces ahora en el mesón. ¿Cómo debería estar este lugar que estaría tan ocupado con el resto de huéspedes de la ciudad? Y para agregarles más, entonces, imagínense la presión que este señor hubiera tenido de ver ese sitio a punto de reventar y después le tocan en la puerta y ve a una señora y ve a un señor y la ve así ya con panzona a punto de tener el bebé. Y yo me imagino qué se le habría pasado por la cabeza a esta persona que andaba tan pero tan ocupada. O sea, las personas que tienen bastantes ocupaciones en el día de hoy, creo que se pueden poner en los zapatos de aquel dueño del mesón. Yo me imagino a esta persona decirle, no imaginarse, decir, bueno, si los dejo entrar, bueno, los puedo acomodar ahí, pero si llegan a hacer el bebé esta noche, entonces voy a incomodar a los demás. ¿Cómo puedo hacer yo? Y empezó a hacerse muchas preguntas, empezó tal vez a imaginarse cómo iba a poder resolver esta situación, pero la manera más fácil para salir de los afanes que hizo él, no hay lugar en el mesón. No es que lo estuviera haciendo hostil, como muchas personas piensan. No es que los estuviera rechazando con fastidio, ¿no? O sea, cuando tú has estado ocupado, muchas veces has tenido que decir no a muchas cosas y no lo haces con fastidio, no lo haces de manera hostil, simplemente dices, yo con esto ya ahorita no puedo. O sea, no te hace a ti una mala persona, ni mucho menos. Pero con ese timbre tendemos a juzgar al dueño del mesón y decir, no, qué persona tan mala gente. Como si hubiera sido mi casa, yo les hubiera dicho, entren, claro que sí. Pero pongámonos en los zapatos de esta persona. Y decimos, sí, tal vez no lo hizo con hostilidad, no lo hizo con fastidio. Simplemente estaba muy, pero muy ocupado. Y eso lo llevó a expresar su indiferencia, pensando que si ese bebé nacía en ese momento, iba a ser una ocupación más.
Y mi querida familia, así hay muchas personas en el día de hoy, supremamente ocupadas aún en la época navideña. O sea, yo me imagino a este hombre pensando, y ahora tengo que conseguir parteras, y ahora tengo que buscar a una persona que esté pendiente ahí. Si no sé si se acuerdan en la historia de Éxodo, cuando las mujeres israelitas estaban teniendo bebés y la cultura de ellos era tener a alguien que les ayudara. O sea, esta persona entonces tenía que estar planeando muchas cosas para ser realmente hospitalario en esa situación. Él dijo, yo no puedo con una ocupación más. Y cuando las personas viven de esa manera en el día de hoy, simplemente se llenan de sus intereses personales, buscando lo que le conviene más en el momento, buscando cosas que terminan tal vez acabándose de aquí a mañana. No, es que hoy estoy ocupado con las compras de Navidad. ¿Y cuántos de esos regalos van a llegar hasta la eternidad? La pregunta. ¿Cuántos de esos banquetes van a durar toda una vida? ¿Cuántas cosas temporales andamos buscando que nos llevan a terminar perdiéndonos la verdadera Navidad y después sufriendo angustias, estrés, tristeza que inunda el alma? ¿Todo por qué? Por andar como este hombre del mesón, ocupados y completamente ocupados. O sea, esta persona realmente no es que le dijo, aquí no hay campito, pero váyase, hágase allá atrás. Esa es otra manera que la gente le gusta como tratar de ver la imagen del pesebre y lo pintan bonito y todo, pero realmente, nuevamente, los que hemos tenido la oportunidad de Israel nos han llevado a los lugares donde se dice que pudo haber nacido Jesús, porque no se sabe exactamente cuál era, pero era bien a las afueras de la ciudad. No era, es que este es el hotelito y como está lleno todos los cuartos, hágase aquí atrás. No, quedaba como unas más o menos 3 a 5 millas y caminando en esa época o con burro y con un bebé en la barriga, no era un viaje muy fácil. Entonces esta persona les dijo aquí no y ellos tuvieron que emprender. Y pareciera repetitivo hablar de todo esto, pero es lo que nos ayuda realmente a reflexionar en esta realidad de por qué vivimos en esta época con tantas cosas que nos roban el tiempo, con cosas que terminan siendo innecesarias y que, si somos honestos, terminan exprimiendo hasta lo máximo nuestro tiempo y le quitan el espacio a Jesús en nuestros corazones. ¿Cuántas ocupaciones tienes tú en esta época? Pensando en celebraciones, en las cosas que tal vez tienes que cumplir o tratar con los demás, lo que quieres recibir o lo que quieres dar, ocupados otros con las posesiones, dónde se pueden conseguir, dónde están las mejores ofertas, hasta dónde tengo que ir porque ya la tienda donde yo iba lo vendieron y entonces termino gastando más tiempo manejando para arriba y para abajo. ¿Cómo voy a usar estas cosas? Y después termino guardándolas y aparecen a los 3, 4 años, ay, ¿verdad que me habían regalado esto? Para un ejemplo, cosas que realmente son innecesarias, pero en el momento nos robaron la paz. En otros casos, los juegos, las salidas, los placeres de las fiestas se quedan con todo nuestro tiempo. Y con esto yo no quiero dar a entender que las celebraciones son malas. O sea, no quiero ser tampoco pues extremista, decir entonces no celebren, no compren, no coman, porque entonces no van a tener tiempo para realmente pensar en Jesús y disfrutar de la Navidad. No, por supuesto que no. Las celebraciones son buenas, las comidas son buenas, a nosotros nos gusta comer, ¿sí o no? Cada vez que hacemos como una reunión de que vamos a comer, todo el mundo ya quiere aportar y hacemos un banquete pero rapidito. Dar regalos no es una cosa mala. Lo que está mal es hacerlo sin discreción alguna. Y por eso tú y yo tenemos que aprender a discernir sabiamente cómo es que vamos a celebrar en esta Navidad. Y qué mejor ejemplo que Job y su familia. Creo que cuando hablamos de Job pensamos solamente en todas las cosas difíciles que tuvo que vivir. Pero la Biblia es tan hermosa que también nos habla a nosotros de muchas cosas que vivimos en el día a día. Y mire cómo la Biblia nos sigue mostrando entonces que las celebraciones de por sí no es que sean malas. Hay que tener sabiduría y discreción para poder hacer las cosas correctamente ante los ojos de Dios. Y dice Job capítulo 1 versículo 4. Que él tenía varios hijos y sus hijos, ¿qué les gustaba hacer? A ellos les gustaba tener banquetes, comían, bebían, traían invitados, pero después de todos los festejos que hacía Job, él mandaba a llamarlos y los iba a purificar. Él hacía sacrificios a Dios y él decía, por si acaso mis hijos han pecado. Yo no sé si pecaron o no en esa celebración, pero por si acaso han maldecido a Dios en su corazón. O sea, las celebraciones no son malas, pero si son un pie de tropiezo para que nuestro corazón se disponga de una manera incorrecta
y esa celebración termine más bien en algo que no agrade a Dios. Y por eso, mi querida familia, hay que entender que hay un tiempo y hay un límite para celebrar. O sea, no está mal hacerlo nuevamente, sino que hubiera hecho Job. Job le hubiera dicho a sus hijos, qué pena, pero esa guachafita aquí no. Qué pena, pero sus amiguitos aquí no. Qué pena, pero comida y todo eso, solo para nosotros aquí en la casa. Nada de celebraciones y nada de eso. Pero Job no hizo eso. ¿Qué hizo Job? Le dijo, vayan, disfruten, celebren, compartan. Pero ante todo, y lo más importante es que él después llamaba a sus hijos, hablaba con ellos, les purificaba y oraba a Dios. Decía, Señor, perdónalos por si acaso ellos llegaron a pecar o maldecir tu nombre en sus corazones. Y vemos entonces que las celebraciones son una de las cosas más antiguas del mundo. O sea, históricamente el libro de Job es uno de los más antiguos que fue escrito y nos relata este tipo de vivencias que el ser humano tiende a hacer por ciertas ocasiones. O sea, hay familias, hay reyes celebrando, los que han tenido la oportunidad de leer el resto de la historia bíblica del Antiguo Testamento. Una y otra vez se habla de ¿qué? De banquetes, de reuniones, de momentos de gozo, pero la gran mayoría de esas situaciones, ¿qué pasa? Hay un pero y es, pero se embriagó, pero se dejó llevar por tal cosa, pero es que, y uno dice, bueno, empezaron las cosas bien, con risa, con comida, con gozo y todo terminó al revés. Y por eso entonces tenemos que pensar en la manera como tú y yo celebramos en esta época, sabiendo que el pecado está tocando a la puerta. El enemigo está ahí pendiente y quiere aprovecharse de estas situaciones. ¿Para qué? Para quitarle nuevamente el gozo a nuestras celebraciones. Y por más celebraciones y fiestas que tengamos, después vamos a decir, otra Navidad que se me pasó. Bien lo decía Spurgeon también en la época del siglo XVI en Londres, personas que solían celebrar tanto aún en esta época, y les hablaba de algo similar y les decía, no dejen de celebrar, está bien celebrar, no sean extremistas y no sean religiosos, entiendan que está bien celebrar, pero no dejen que las comidas y las celebraciones se conviertan en glotonería, no permitan que las bebidas se conviertan en borracheras y las conversaciones placenteras terminen volviéndose en chismes. Y es increíble cómo eso mismo se vive en el día de hoy. Empieza una reunión bonita y después uno termina tal vez comiendo de exceso, termina tomando de exceso los que beben. Tal vez uno empieza a hablar con una persona y las conversaciones tornan a volverse ya más críticas, ya se tornan una conversación placentera que pueda edificar a la otra persona, se convierte en hablar de los demás. Y todo eso genera entonces actitudes de amargura que se roban el gozo, que se roban la paz en estas celebraciones. Pero ante todo son muchas cosas que empiezan a distraernos de la Navidad, porque mis conversaciones ya no están hablando de Jesús, están hablando del otro. Mis conversaciones ya no se tratan de Jesús, se trata de lo que voy o no voy a hacer o lo que deberíamos hacer. Mis conversaciones ya no son sobre Jesús, sino voy a estar ocupado comiendo, sirviendo, preparando. Y es increíble entonces, mi querida familia, que algo similar le pasó al dueño del mesón. O sea, en todas sus ocupaciones, este hombre no supo quién era el bebé que iba a nacer. O sea, imagínese que usted fuera el dueño de ese lugar y al año supiera quién hubiera sido ese niño. Yo me imagino el dolor y la tristeza de aquel hombre. Aquel prometido, admirable consejero, príncipe de paz, del cual hablaba Isaías, y estaba a punto de nacer en mi lugar y yo le cerré la puerta y le dije que no. O sea, yo me imagino el dolor que este hombre pudo tener y solo por dejarme llevar por el afán y las ocupaciones. ¿Qué me costaba ser hospitalario una vez más? ¿Qué me costaba recibirles y acomodarles de alguna manera? Y lo mismo que nos pasa a muchos en el día de hoy. ¿Qué ocupaciones nos llevan a olvidarnos de Jesús? Ya Él pudo, claro, si tú eres un cristiano genuino, Él nació en tu corazón, pero llega cada Navidad y tendemos a decir, yo ya conozco que es la Navidad, yo ya conozco porque la celebro. Y pasa la época y miramos a nuestro alrededor y ¿qué vemos? Un festejo más que no fue productivo, que solamente me dejó una alegría pasajera, pero no hay gozo que perdure. Y hay otros que son más desafortunados porque estamos en un mundo que está lleno de personas que no saben quién es Jesús ni la razón por la cual vino a este mundo. Andan bien ocupados, eso sí. O sea, tú tratas de hacer un plan con alguien en esta época y, no sé, es que tengo que ir a tal casa, es que ya me invitaron a tal otro lado. Sí, pero ¿y Jesús qué? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tú celebras la Navidad?
Ah, no, pues es que lo hago todos los años, pero ¿por qué la celebras? Y vemos entonces la triste realidad de muchas personas que andan bien ocupados de celebración en celebración en el mundo, siguiendo tradiciones sin razón alguna. O sea, no es casualidad que en la Biblia nos habla de no seguir tradiciones vanas de los hombres y habla aún de este tipo de tradiciones pasajeras. O sea, ya de pronto en otro momento podremos hacer un estudio de cómo la Navidad se fue desarrollando a lo largo de la historia, porque algunas personas hablan que el árbol, que las luces, que todas estas cosas, y por qué sí, por qué no. O sea, en un momento podemos hablar de todo eso, pero el punto de la conversación es, ¿qué es lo que realmente estás celebrando tú en esta Navidad? O sea, si somos sinceros, ese mal de estar ocupados, todos, absolutamente todos, lo sufrimos. No fue solamente la persona del mesón, no son solamente nuestros vecinos o los que no conocen de Jesús, aún nosotros como cristianos sufrimos de ese mismo mal. Y si no, mira tu propia vida. O sea, ¿cuántas navidades has pasado más tiempo haciendo compras que adorando al Señor, por ejemplo? ¿Cuántas navidades has pasado pasándote ahí por el mall o ahorita que todo es por internet, ahí pasando en la pantalla, ay, de pronto esto sí, de pronto esto no? Y se pasa el tiempo y se pasan las horas y dice, uy, ya pasé 2 horas es que haciendo compras y no he comprado nada. Y uno dice, ¿y por qué pasan 20 minutos adorando al Señor y ya yo estoy cansado? Pero cuando se trata de las compras, es una historia completamente diferente. O sea, realmente necesitamos preguntarnos esas preguntas difíciles. ¿Cuántas navidades hemos pasado de esa manera? Porque cuando se trata de adorar al Señor solamente tendemos a limitarnos unos solos minuticos cuando debería ser el motivo de toda la celebración, toda la Navidad completa desde principio hasta fin y el resto de los años y por los siglos de los siglos debe ser una continua alabanza y adoración al Señor. Pero el ser humano entonces tiende a hacerlo solo unos minuticos porque es que tengo otras ocupaciones, porque tengo otras cosas que hacer, porque tengo otras responsabilidades. Como molestábamos la semana pasada, Marta y María, Marta, Marta, ya tranquila, mira, deleítate en el Señor. O sea, no solamente fue el Señor del mesón, fue Marta. Y aquí, bueno, entre nosotros ya de manera un poquito más cercana, también vemos que todos nosotros pasamos por situaciones similares. No solamente la semana pasada, sino cada uno de nosotros en algún momento decimos, wow, Marta, Marta, ¿qué estoy haciendo, Señor? Tú estás ahí poniendo plato en mi mesa y yo ando aquí buscando ocupaciones y cosas de hacer, dizque para tratar de hacer que las cosas tal vez más bonitas o lo que sea, y lo que tú quieres es simplemente estar conmigo. Quieres que celebre a tu lado, quieres que te adore, quieres que te entregue mis palabras y todo lo que soy. O sea, es increíble que si nos ponemos a pensar en tantas navidades que hemos vivido, yo no sé cuántos años tienes tú en el Señor, pero desde que nos hicimos cristianos, ¿cuántas veces y cuántas navidades han pasado que realmente no son diferentes a las anteriores? ¿Cuántas navidades hemos gastado más dinero en cosas que ahora posiblemente están en la basura? En cosas que tal vez hubiera invertido más bien para el reino de Dios y su obra para que creciera cada vez más y muchas personas llegaran a celebrar una verdadera Navidad en otras partes del mundo. Y nos ponemos a preguntarnos cada vez más cosas difíciles. ¿Cuántas navidades hemos pasado más tiempo haciendo preparaciones para invitar a nuestros seres queridos a una mesa a compartir un lindo banquete en lugar de preparar un mensaje que hable de Cristo para realmente bendecirles y edificarles? O sea, lo que entra por la boca no es lo que sustenta el ser. Claro, de manera temporal nos fortalece, nos da ánimo, dependiendo de lo que uno quiera comer, pero ¿qué es lo que realmente llena el alma? Y es el banquete de la palabra de Dios. Y qué bonito entonces poder empezar a pensar más de esa manera. Bueno, voy a hacer mi celebración, pero sabes que de pronto este año no me voy a ocupar con tantas cosas. Voy a hacer algo más sencillo para realmente poderles compartir de quién es el Jesús al cual estoy celebrando y por qué los estoy invitando a compartir conmigo. Y podemos entonces asegurar, mi querida familia, que todos en algún momento hemos caído en la trampa en la cual cayó el dueño del mesón. Afanosos, ¿verdad? Preocupados. La misma trampa en la cual podemos caer en este año una vez más. Y no solamente eso es lo que nos lleva a perder el sentido de la verdadera celebración. Hay un mal muy grande en la vida del cristiano y es decir, ya yo conozco esa historia.
Ese es el caso de muchos cristianos también en el día de hoy. Yo ya conozco a Jesús, yo ya conozco su obra, y es algo que nos afecta. Es de pensar de que como ya conozco la historia de redención, entonces ya yo sé sobre el nacimiento de Jesús, ya yo sé sobre su vida, su muerte, ya yo sé sobre su resurrección, y se vuelve palabras prácticamente sin peso y sin valor alguno. Y pensamos que porque conocemos lo suficiente, entonces ahora tenemos tiempo para más cosas. Ese es el gran error del cristiano. Eso es lo que más nos lastima, y es el peligro más grande que podemos tener, y es ese. Como ya yo creo que me las sé todas, entonces ya más bien voy a aprovechar el tiempito para hacer otro tipo de preparaciones. En lugar de decir, Señor, así como aquel primer día que te recibí, hoy te sigo necesitando desesperadamente. Así como me gocé aquel momento en que te recibí en mi corazón, hoy con ese mismo gozo, Señor, quiero volver a recordar cuando tú naciste en mi corazón. Pero es triste ver entonces, mi querida familia, que es lo que no solamente se vive en la vida del cristiano. ¿Por qué podemos asegurar que nos pasa a nosotros? No solamente por tus experiencias, y sabes que Jonathan tiene razón, han pasado navidades en las que ya yo conozco eso, ya me han hablado mucho del nacimiento, entonces yo prefiero ir a hacer otras cosas. Pero no solamente es eso, la misma Biblia nos muestra que es ser familiar con algo, lleva a las personas a distanciarse un poco. Si no, miren a las personas de Nazaret. O sea, Jesús nació, después estuvo viviendo en Nazaret por un tiempo, y pasaron los años, y ellos pensaban que conocían a Jesús muy, pero muy bien. Ellos pensaban que lo conocían tanto que dejó de ser especial para ellos. Hasta el punto que lo llevaron a la cima de una montaña y buscaron sacarlo de su ciudad. Ya no te queremos aquí. El hijo de José, el carpintero. O sea, se volvió tan familiar para ellos escuchar lo que él hacía, que escuchaban de milagros y proezas. Y dice la Biblia que en su lugar, en su ciudad, no hizo muchas cosas. ¿Por qué? No había fe, no había, ¿verdad?, ese mismo gozo, no había esa misma entrega como para Cristo. Y las personas de Nazaret también son una clara imagen del cristiano en el día de hoy. Ya yo te conozco, Jesús, ya todo esto es muy familiar para mí. Vete, por favor, que ya yo quiero hacer otras cositas en este momento. Y es triste ver a tantos cristianos en el día de hoy viendo la Navidad ya no como algo especial, sino una tradición más. Vamos a hacer unos ajustes, unos cambios, a ver si de pronto hoy nos la gozamos más. Y tristemente, otro año que se te pasó, una Navidad. Andas escuchando sermón tras sermón, escuchas el nombre de Jesús frecuentemente, pero pareciera que ya no te maravillas tanto como antes. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no me maravillo como antes? ¿Por qué le estoy perdiendo el gusto, el sabor, la pasión a Cristo, mi Salvador? ¿Por qué se está volviendo como tan familiar para mí la redención y la salvación de mis pecados? Simplemente es porque se nos olvida el Evangelio. Se nos olvida la gran necesidad que tú y yo teníamos, el desespero en el cual tal vez estábamos en un momento de poder encontrar la verdadera salvación. Por eso es necesario, mi querida familia, entender el otro lado de la Navidad. Que muchas veces se habla de la Navidad como algo bonito, ¿cierto? Pero la Navidad también nos habla de aquel pecado del cual fuimos salvados. No nos merecíamos absolutamente nada. Pero Cristo Jesús vino ¿qué? A salvar al pueblo de sus pecados. El momento en que se te olvide por qué Cristo llegó a tu vida es el momento en el cual la Navidad va a perder el sentido para ti. El momento en que se te olvide en el lodo cenagoso en el cual te encontrabas, cualquier cantidad de regalos que encuentres el 25 de diciembre, o sea, cuando sea que tú celebres, no te va a dar el gozo que te va a recordar decir, Señor, tú, Señor, me sacaste del lodo cenagoso y me salvaste. No podemos poner a un lado nuestro oscuro corazón y nuestra pecaminosidad, sino entonces todo lo que hablamos de Cristo se empieza a desaparecer. Tienen que haber un poquito de malas noticias para poder apreciar más esas buenas nuevas. ¿Qué era lo que le decían a los pastorcitos? No tengan miedo. Hemos venido a traer buenas nuevas de gran gozo. Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha nacido. O sea que es necesario ver ese lado de la Navidad también. Siendo un poquito, tal vez un poquito más cortantes, si no hubiéramos pecado,
no hubiera habido existido una Navidad, porque Cristo no hubiera tenido que venir, pero el ser humano pecó. Y Dios hizo un plan de salvación que lo hemos desarrollado. Y la Navidad, mi querida familia, es el primer paso de esa historia, del cumplimiento de la promesa que Dios le había dado al ser humano por ahí en Génesis 3:16, que iba a venir uno a pisar la cabeza de la serpiente. Cristo Jesús, aquel que nació. O sea, es chistoso, ¿no? Ver a muchas personas disfrutar la Navidad y para ellos Jesús llega solamente hasta ahí. Ah, ya nació. Bueno, pero ¿y qué más? O sea, no, ya en enero, en febrero, ya no más Jesús. Solo en diciembre porque ya nació. Pero es que Jesús no solamente nació, Él creció, Él vivió en este mundo y cumplió un propósito. Tal vez hay unos que llegan un poquito más allá y dicen, bueno, no solamente nació, Él creció y murió por mí en aquella cruz por mis pecados. Gloria a Dios, estás empezando a ver a Cristo Jesús cada vez más en su plenitud. Pero se quedan solamente hasta ahí. Hay muchas personas que solamente ven la Navidad y recordar, por ejemplo, la muerte de Jesús, pero no ven que sigue más la historia. Tal vez solamente han leído como hasta el cuarto de la Biblia y no han leído y no han entendido, oh, pero Jesús va a volver. Oh, pero hay más cosas que vienen. Pero mira lo que el ángel le decía a Juan, levántate y escribe lo que ves, que vendrá aquel justo y verdadero, fiel, Él vendrá y su palabra será como una espada cortante, vendrá aquel que sus ojos brillarán como el fuego, vendrá aquel en caballo blanco y nos rescatará y nos llevará a lugares celestiales, a pastos deleitosos, nos llevará a cumplir realmente lo que es una verdadera celebración. Y lo que hacemos a veces es, en cada Navidad, tratar de pensar en lo que realmente vamos a vivir por los siglos de los siglos. Pero es importante entonces que tú recuerdes tu pecado, porque Jesús te perdonó y porque vino a este mundo, y esa obra de salvación cautive y apasione tu corazón cada vez más, en lugar de que ese corazón se enfríe y se endurece con el pasar de las Navidades. Para muchos la Navidad no es tan gozosa simplemente por eso, porque no piensan en la parte oscura de la Navidad. O sea, ponemos el pesebre, qué bonito el pesebre, con maderita y luces y qué ternura el bebé, pero piensa en la oscuridad del pesebre. Piensa en poner a un bebé en un plato de piedra donde comían los animales. No habían pañales, eran trapos que se usaban en esa época. O sea, a veces lo pintamos como tan especial, pero realmente piensa en el lado oscuro de la Navidad, de por qué vino Jesús a este mundo, y desde que llegó a este mundo hubo dolor y sufrimiento, humildad también de poder llegar de esa manera. ¿O será que Dios no podía hacerlo nacer como el mejor rey de reyes ya de entrada, en el castillo más bonito? No, claro que Él podía hacerlo, pero esta era la manera de llegar al mundo. ¿Por qué? Porque así está nuestro corazón por ese pecado. Y es en ese oscuro corazón donde Él nace y empieza a brillar la luz de Cristo. Es ahí donde empieza a reinar la paz, es donde se empieza a encontrar la verdadera belleza de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es lo que empieza a darle calor nuevamente a nuestras relaciones, cuando nuestros regalos empiezan a tener un propósito verdadero y la felicidad no se queda con una felicidad que hoy sí y mañana no, sino un gozo que me lleva a deleitarme aún en medio de las dificultades. Pero si eso ha perdido su sentido, es necesario, hijito de Dios, que pongas tus ojos en la primera Navidad y recuerdes la razón por la cual Jesús nació, no solamente en este mundo, sino porque nació también en tu corazón. Mateo 1:21, y es mi motivación del día de hoy, que sea, por decirlo así, lo que marque tu corazón en esta temporada, que llamarás a su nombre Jesús, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvarme de mis pecados. Y puedas entonces entender y disfrutar que esta época, mi querida familia, es una época que si yo no reconozco eso, va a seguir siendo oscura, triste, amarga. Pero en Cristo Jesús la celebración es constante. No solamente es por unas semanitas en diciembre. En Cristo Jesús hay una celebración constante porque entiendo de dónde me ha rescatado Él. Así que tengas o no tengas luces, tengas o no tengas las decoraciones más bonitas, tengas o no tengas los regalos que esperabas, hayan o no fiestas, vayan o no los invitados a tu casa, tienes la plena seguridad de que Cristo Jesús está en tu vida y hay una verdadera razón para celebrar. Va a haber una verdadera belleza
en lo que va a ser la Navidad, ya sea en tu familia o de tu manera personal, y vas a empezar a disfrutar cada vez más de la gracia que Dios nos dio, porque vas a decir, sí, Señor, tú viniste a curar lo que afligía mi alma. Y si lo haces de esa manera, ya no se te van a seguir pasando las Navidades y dices, ay, otra Navidad perdida, otra Navidad solo, otra Navidad sin celebrar, otra Navidad sin regalos. Ya no vas a volver a repetir esos engaños que el mundo muchas veces trata de poner por medio de tradiciones, sino que vas a decir, Cristo está conmigo, así yo esté solo. Aunque madre y padre me abandonen, tú estarás conmigo. Aunque lo pierda todo, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Aunque el mundo me señale y me critique, aunque el mundo me abandone, Señor, tu diestra victoriosa me levantará y me pondrás en aquellos lugares, Señor, en los cuales podré alabarte y glorificarte por los siglos de los siglos. Por eso, mi querida familia, no te escondas detrás de los afanes. Yo sé que da susto decir, bueno, es que no me quiero entristecer porque mis hijos no vienen. Es que no me quiero entristecer porque es que mi familia está lejos. Es que no me quiero entristecer porque es que en este país no se vive como lo vivía por allá en mi país. Pero no te escondas detrás de esos afanes y ocupaciones y tradiciones, sino más bien reconoce tu pecado y recuerda que Cristo Jesús vino a este mundo a salvarte tomando tu lugar para que ahora puedas celebrar con gozo el regalo de la vida eterna. Tal vez aquí no puedas celebrar con toda tu familia, tal vez hoy no puedas celebrar con bombos y platillos como quisieras, pero déjame decirte que hay una promesa hermosa que Él va a volver y nos va a tomar y va a llevar a su iglesia a una celebración en donde ahí sí vamos a poder celebrar todos y sin interrupciones. Y qué bonito pensar de esa manera. Tal vez este año no, Señor, pero en la eternidad juntos y juntos solamente por ti. Así que celebra, hijito de Dios, esta época con gozo mientras llega esa última Navidad. Hoy estamos celebrando una Navidad de muchas, no sé cuántas en este año has podido celebrar tú, pero sigue celebrándolas constantemente porque va a llegar una última Navidad cuando el cielo se rasgue y Cristo venga por segunda vez y digan, es momento, vengan a celebrar. Y todo aquel que no se rinda ante los pies de Cristo, después van a estar, ábreme por favor, Señor, y Él va a decir, apartados de mí, nunca los conocí. Vamos a estar muchos, claro que sí, en una celebración eterna, y aquellos que les cerraron la puerta al Señor en su corazón, ya no van a poder celebrar más nunca, sino van a estar en aquel lugar del crujir de dientes. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, ya ese lugar no es para ti. Te espera una hermosa celebración en el cielo, pero lo que sí puedes experimentar y sufrir es aquí en la tierra, tristeza, crujir de dientes, que por qué no puedo disfrutar este tiempo. Y tienes que aprender a entender esa realidad y conectar y decir, wow, Señor, en ti hay mayores promesas. Y aunque aquí en la tierra no las pueda vivir, va a llegar un momento en que todo lo que tal vez afligía mi corazón aquí, allá, Señor, justo enfrente de tu presencia, cara a cara, ya no vas a estar envuelto en trapos y rechazado por muchos, sino que voy a poder verte con toda mi familia, Señor, en poder y gloria, y nos postraremos a tus pies y te adoraremos y te exaltaremos. Llegará aquel momento, hijito de Dios. Si hay tristeza en tu corazón, yo sé que la hay, entrégaselas al Señor y dile, Señor, que esta Navidad y esta temporada realmente sea diferente para mí, para mi familia, para mis amigos, porque no quiero otra Navidad igual que las anteriores. No quiero otra Navidad que empiece bien y termine mal, otra Navidad que hable de gozo y me pinto la sonrisa, pero por dentro mi corazón está como triste, solo y afligido. Aférrate a la promesa de Cristo Jesús, que Él vino a salvarte de tus pecados. A la gente no le va a gustar escuchar ese tipo de conversación, pero es la conversación que tenemos que hablar. Él no vino a este mundo por nada más. Palabra fiel y digna es esta, le decía Pablo, repite, Timoteo, dile que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Bienaventurado es todo aquel que pone su confianza en el Cordero de Dios, aquel que fue inmolado por la iniquidad de muchos. Tú y yo éramos esos muchos. Y hoy, más que nunca, hay motivos para que podamos gozarnos en su presencia. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor. Que sea Él entonces obrando en nuestras vidas y ayudándonos a centrar nuestro corazón en sus realidades y sus verdades.
Amado Dios, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo que nos regalas, Dios Todopoderoso, para poder decirte, Dios Santo,